Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur. Mi nombre es Camila Simeonato y tengo el honor de moderar la actividad en el día de hoy. Este segundo encuentro forma parte del ciclo de jornadas dedicadas al análisis de la Ley 27799, denominada o conocida como Ley de Inocencia Fiscal. Vale recordar que el primer encuentro ya tuvo lugar y el mismo versó sobre el escenario de la prescripción frente a los delitos tributarios. En el día de hoy se llevará a cabo el segundo de estos encuentros y próximamente estaremos difundiendo mayor información sobre el tercer encuentro, lo cual será informado por medio de nuestras redes sociales. También antes de continuar, quería comentarles que mañana se estará anunciando y se comenzará con el proceso de inscripción de un encuentro sobre responsabilidad empresarial en la última dictadura cívico-militar. El mismo tendrá lugar el día miércoles 17 de junio a las 16 horas y la modalidad será muy similar al encuentro del día de hoy, que es virtual, no arancelado, con inscripción previa y se otorgarán certificados a quienes acrediten la asistencia. Bien, focalizándonos en el encuentro del día de hoy, en esta oportunidad se abordará las problemáticas específicas de la Ley 27799, que es la Ley de Inocencia Fiscal, que plantea en el ámbito del régimen penal tributario, aquellas problemáticas específicas que se plantean en el ámbito del régimen penal tributario. Para ello contamos con la participación de tres destacados especialistas, el doctor Alejandro Cataña, la doctora Clarisa Fuentes Rubio y el doctor Tobías Miranda, a quienes agradecemos especialmente por acompañarnos y compartir sus conocimientos y experiencias en el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera hacer algunas breves aclaraciones para mayor organización. La primera de ellas es comentarles que al final de las tres exposiciones habrá un espacio en el cual ustedes podrán plantear las dudas o preguntas que hayan ido surgiendo a lo largo de este encuentro, para lo cual les pido que las anoten o me las pueden hacer llegar vía chat privado del Zoom y yo las canalizaré a los ponentes. Y por último, también que se va a estar compartiendo por el chat un link al cual deberán ingresar para acreditar asistencia, lo cual es necesario para después expedir los certificados que acrediten su presencia a este encuentro. Bien, en primer lugar tengo el placer de presentar a la primera expositora de la jornada, que es la doctora Clarisa Fuentes Rubio. La doctora Fuentes Rubio es abogada, especializada en Derecho Penal y Derecho Penal Económico. Cuenta con una amplia trayectoria académica, docente y profesional. Es docente adjunta de la Cátedra de Derecho Penal 2 de la Universidad de la Concagua y actualmente se desempeña como defensora litigante en el fuero penal, siendo además socia fundadora del estudio Fortis Abogados. En esta oportunidad nos propondrá reflexionar sobre una cuestión central vinculada con la normativa bajo estudio, que es el principio de inocencia como garantía constitucional y el interrogante acerca de por qué ese principio no resulta equivalente al concepto de inocencia fiscal. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Camila, por esa presentación tan generosa. Estoy muy contenta de poder acompañarlos hoy. Quiero agradecer muy especialmente al Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, del cual tengo el placer también de ser asociada. Agradecerle también al doctor Alejandro Cataña, al presidente, y a Cristian Scoponi como vicepresidentes de este equipo, que es un equipo de trabajo espectacular. Y muy especialmente también agradecerle a la Comisión de Jornadas, que siempre trabajan de manera impecable. Así que, bueno, gracias por eso. Mi idea un poco de esta participación que me han dado es ser un poco la antesala de lo que Alejandro y Tobías van a trabajar más adelante. Entiendo que posiblemente en el auditorio del día de hoy hayan personas que no estén muy familiarizadas con el derecho penal económico, em, y, y para las que están muy familiarizadas también es muy importante volver a las raíces, ¿no? Volver a la naturaleza penal de las sanciones que ven día a día, y esto es nada más y nada menos que la dogmática penal, que la teoría del delito, dos temas que en lo personal a mí me apasionan.
También destacar que el título que le dimos a esta primera parte de este encuentro no es aleatorio ni casual, sino que hace referencia a una creencia que a mí por lo menos es una bandera que trato de enaltecer en todos los ámbitos de la vida y es que las palabras importan y el lenguaje construye realidades. Entonces, cuando empezamos a hacer referencia a ciertas categorías dogmáticas o a ciertas categorías de la vida misma con nombres que no les corresponden, es muy posible que nos equivoquemos. Y esto no solo pasa, digamos, en el ámbito de la 27799, como vamos a ver más adelante también, sino que pasa también en otros ámbitos de reformas muy recientes o de proyectos de reforma que hacen concreta referencia a cuestiones que trabajamos en el derecho penal. No es lo mismo decir falsa denuncia cuando ese delito en concreto que ya se encuentra legislado hace referencia a un sujeto pasivo indeterminado y para el caso en concreto si quisiéramos hacer una referencia a un hecho o a una hipótesis delictiva de las que trata la falsa denuncia, podría ajustarse más a una calumnia o una injuria. No es lo mismo decir ley de modernización cuando atrasamos 100 años, no es lo mismo, en fin, otras categorías que me parecen importantes y que me parece importante darle el nombre que corresponde. Adentrándonos un poco en el tema que nos convoca en el día de la fecha, yo voy a compartirles una presentación que por supuesto les adelanto queda a disposición de la Comisión de Jornadas, como también un paper que me permití realizar por si alguien quisiera repasar alguno de los temas a modo de resumen, también va a estar eso a disposición. Em, Camila, ¿me confirma si se está compartiendo y si se ve? Estamos ok, Se ve ¿cierto? correctamente, doctora. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ven, un poco y haciéndole honor al nombre más llamativo de por qué la ley de inocencia fiscal, el que se puso, digamos, en los flyers, no tiene nada que ver con la presunción de inocencia, me permití un poco también ampliar este criterio. Adelantando lo que vamos a hacer en la agenda del día, que es una radiografía dogmática de la ley 27799. Y en adelante, yo específicamente me voy a referir a la reforma de la ley 27799 y no a la ley de inocencia fiscal para ser coherente con todo lo que antes manifesté. En este sentido, la ley 27799 ha venido a reformar varias leyes, como pueden ver, del resultado, digamos, de la simple búsqueda de Inferlec, ustedes van a poder encontrar que son varias las leyes que se reforman, en principio, y por ahí las que más nos importan hoy tienen que ver con la 11.683 y con el Código Procesal y con el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero, ¿por qué en concreto decimos que esta nueva ley, la 27799, no tiene referencia a lo que se conoce como garantía constitucional de inocencia o la presunción de inocencia? En primer lugar, porque el principio de inocencia fiscal no existe. No existe en esta legislación, no existe en ninguna otra. Si alguien la encuentra y me la quiera compartir, quizás sea un espacio para que yo aprenda también, pero por lo pronto no estaría existiendo. Es un principio que no, una categoría jurídica que no forma parte de nuestra realidad. Lo que sí existe, como antes dije, es la presunción de inocencia que se encuentra legislada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y tiene blindaje a través de tratados internacionales, es decir, de hard law internacional, en artículos tales como el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o el 8.2 del Pacto San José de Costa Rica, pero en concreto ninguna ley ordinaria ni ningún impulso, digamos, de ningún gobierno puede crear, reducir o ampliar la presunción de inocencia, que es un principio que le cabe a todos los procesos penales.
más específicos o más de corte general o delitos comunes, ¿sí? No existe la inocencia fiscal como categoría dogmática y esto es el punto de partida, una de las premisas de las cuales a mí me gustaría partir. Em, Dicho esto, ¿qué es lo que sí nos trae la reforma de la ley 27799? Y hablando en vocabulario jurídico y penalmente relevante, podemos decir que lo que sí se ha modificado dentro de lo que conocemos como teoría del delito son cuestiones relevantes o relativas a la punibilidad. En concreto, a las condiciones objetivas de punibilidad, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto, vamos a recordarlo, porque es importante, porque tiene una consecuencia en la praxis jurídica, ¿sí? Em, Hice un poco este cuadro porque antes de preparar lo que iba a compartir con ustedes en el día de la fecha, traté de revisar un poco en redes sociales qué venía pasando, ¿no? En redes sociales, en medios, me parece interesante cómo se comunica. De vuelta, vuelvo como a la palabra, a la importancia de la palabra y de la comunicación. Y vi a muchos profesionales de las ciencias económicas que proclamaban esta reforma diciendo que, bueno, que ya no se presumía el dolo, o sea, que ya no existía una presunción del dolo, lo cual es como muchos de los que están acá pueden advertir, un error muy grande, no solo desde la teoría del delito y desde la dogmática penal, sino desde la realidad, porque confunden a la gente, ¿sí? En concreto, aquí lo que se ha modificado son las condiciones objetivas de punibilidad, es decir, ciertos montos establecidos en los delitos que están legislados en la 11.683 que dan cuenta de si vamos a perseguir o no, si la política criminal de este Estado va a perseguir o no a ciertas personas que se encuentran dentro de esas hipótesis delictivas, ciertamente dentro de un margen de montos, ¿sí? No se ha modificado el tipo objetivo de esas conductas, no se ha modificado el tipo subjetivo, ¿sí? Em, y lo que sí vamos a poder encontrar es una modificación en concreto respecto de los montos de elevación simple, de elevación agravada, de elevación a la seguridad social simple, del aprovechamiento indebido, de la retención indebida de los aportes. Mayor o menor crítica después podemos tener si esos montos son o no los adecuados, si nos parece más o menos grave que el Estado argentino solo persiga la evasión a partir de los 100 millones. Si nos parece poco que 1.500.000 sea lo que se debe perseguir y si el Estado tiene los recursos para poder perseguir esa cantidad de evasiones, ¿no? También un, una un pensamiento crítico que tenemos que ir entrelazando frente a cualquier reforma, ¿no? Sin perjuicio de lo que he dicho hasta ahora, ¿sí? La reforma actúa exclusivamente sobre los umbrales de punibilidad y la capacidad, en todo caso, probatoria que va a tener Arca en este caso, pero no sobre la estructura básica del delito. ¿Por qué hablo también sobre los efectos probatorios? Porque probablemente esto de no hay más dolo, o sea, no se presume más el dolo, ¿no? Que es una confusión grave de criterios de política criminal con unos de dogmática, pueda llegar a tener que ver con la eliminación del artículo 18, inciso F, de la 11.683, que básicamente lo que hacía esta norma era establecer la presunción legal relativa, es decir, que admite prueba en contrario, ¿sí? De un incremento patrimonial no justificado cuando los bienes o los gastos superaban los ingresos declarados, permitiendo la determinación de oficio, que todos sabemos que la determinación de oficio no es una presunción de dolo, es una facultad del órgano ejecutor, ¿sí? El contribuyente siempre pudo probar lo contrario y siempre y hasta ahora lo puede seguir haciendo, ¿sí?
La reforma no ha traído ningún tipo de modificación o inclusión de, por ejemplo, conductas imprudentes o de conductas omisivas que podrían dar cuenta de culpa, que es lo que nos importa en el tipo subjetivo, ¿sí? Las conductas o el elemento subjetivo que sigue requiriendo cualquiera de los delitos, ¿sí? Es el dolo directo. Y el dolo directo siempre se tiene que probar, ¿sí? Em, Dicho esto, es probable, como les dije antes, que la confusión tenga que ver con un efecto reflejo, ¿no? Eh, por esta base presunta que se ha eliminado del incremento patrimonial no justificado del 18 inciso F, ¿sí? Pero no tiene absolutamente nada que ver con el tipo subjetivo de las figuras. Una discusión que sí me parece que por ahí podría haber tenido más debate o más reflejo y se ha desaprovechado la oportunidad es la discusión que se da en la praxis procesal acerca de si el monto en concreto es condición objetiva de punibilidad o es un elemento del tipo objetivo. Aclaro que la mayor parte de la doctrina, e incluso el legislador en algunos rótulos, podría dar cuenta de que es condición objetiva de punibilidad, ¿sí? Pero que sea un elemento del tipo objetivo es una herramienta muy frecuente en estrategias defensivas. ¿Por qué? Porque una, tiene una consecuencia en la praxis en concreto, ¿sí? Y por ahí yo se los grafico en este pequeño cuadro que es como bien sencillo de comprender, pero en concreto el caso práctico de María, ¿no? María arma una maniobra para evadir. Ella calcula que va a evadir, ella piensa, ¿sí? Que va a evadir 80 millones. Pero por un error de cálculo dentro de la maniobra, evade objetivamente 120 millones superando ese umbral de elevación simple, ¿sí? El ejemplo está radicado en el delito que es como más fácil de comprender también. Frente a la postura mayoritaria de la doctrina, ¿sí? En donde el monto, ¿sí? Es una condición objetiva de punibilidad, ¿sí? Más allá del tipo subjetivo y del tipo objetivo dentro del delito, su error, ¿sí? Sobre el monto exacto o no de lo que quería evadir es irrelevante, porque lo que nos importa es la conducta, es el querer evadirse, ¿sí? Entonces, existe la posibilidad, siempre y cuando sea aprobada, por supuesto, de que haya una imputación, haya delito y haya una condena, ¿sí? Frente a la otra posición, el monto se toma como elemento del tipo. Entonces, si el monto es elemento del tipo objetivo, ¿sí? Y ella ignoraba superar ese umbral, lo que se produce dentro de lo que conocemos como teoría del delito es un error de tipo. Entonces, estos delitos podrían quedar impunes. ¿Por qué? Porque no existe el dolo. Ese sí sería el escenario en donde no existiría el dolo, ¿sí? Em, En principio, me parece importante plantearnos un poco cuál es la colisión constitucional que existe entre lo que sostiene la postura mayoritaria, que tiene que ver con una conciencia de eficiencia y de seguridad jurídica, y el principio de culpabilidad. Yo creo que habría que haber revisado estas figuras para ajustarlas al principio de culpabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas inmediatas y las que ya estamos viendo, digamos, en muchos de los expedientes que estaban en trámite, ¿sí? En principio, de conformidad con la retroactividad de la ley penal más benigna, todas aquellas investigaciones que estuvieran por debajo de estos montos, bueno, básicamente lo que se ha producido es el sobreseimiento. Entiendo que algunas todavía siguen en esos trámites, pero aquí, por lo menos en la jurisdicción de Cuyo, la mayor cantidad de causas que estaban en trámite han tenido ese desenlace. Y no dejar de mencionar una cuestión que me parece muy relevante y es que se ha contemplado algo que muchos creo que
que veníamos esperando de este tipo de actualizaciones que tienen que ver sobre todo con condiciones objetivas de punibilidad radicadas en montos, y es que estas actualizaciones en el futuro, es decir, a partir del año 2027, van a ser actualizaciones automáticas. Esto se esperaba, ¿no? Que fuera un poco con otras valuaciones, ¿sí? En este caso va a ser por la variación anual por índice UVA. También, más criticable, menos criticable, si elegimos esa, si elegimos otra, lo dejamos para el debate, pero que haya una actualización y no estemos dependiendo todo el tiempo de estar actualizando legislaciones me parece importante. Sí, previo a la conclusión, y de eso no tengo un slide, pero no quería dejar de mencionarlo, me parece que en cuanto a la regularización y extinción de la acción penal, la posibilidad, digamos, de que previo a la imputación em, no exista, digamos, el inicio de una investigación penal con el pago de la deuda más intereses, e incluso si luego de la imputación se pagan las deudas, los intereses y el 50% también no va a proseguir esta investigación. Me parece que esta parte de la reforma tiene un poco que ver con una visión que tienen también más los códigos procesales modernos, que es la aplicación de la solución del conflicto, ¿no? Y de la reparación del daño, que a mí me parece dentro de todo destacable. No coincido con confundir a las personas legas, sobre todo, con que existe una cierta inocencia en lo que declaramos o dejamos de declarar en nuestras declaraciones juradas, pero sí creo que me parece bastante positivo el aspecto de la actualización automática y en concreto también esta visión de poder aplicar criterios relativos a reparación del daño o solución del conflicto, en pos también de no producir un desgaste jurisdiccional innecesario, ¿no? Y de aplicar un montón de herramientas de los órganos jurisdiccionales para cuestiones que se pueden resolver de manera más pragmática y quizás en sede administrativa. Me parece que descomprime al órgano jurisdiccional y le permite ocuparse de causas que son realmente complejas, ¿sí? Como conclusión o síntesis final, la ley modifica la punibilidad, los montos, no las conductas típicas, no el tipo objetivo, no el tipo subjetivo, ¿sí? La referencia a una inocencia fiscal es equivocada, lo podemos identificar quizás más con un eslogan de marketing político, pero no con una categoría jurídica real. Lo que sí existe es la presunción, la garantía de inocencia para todos los argentinos en cualquier proceso penal, ¿sí? El dolo directo sigue intacto, no es que se presume o no se presume, ¿sí? Ahora lo que no sucede, digamos, o está sucediendo, digamos, es que lo que se va a modificar son los términos probatorios, lo que pasa dentro del derecho procesal, si se quiere. Em, y me parece que un poco lo que podemos aspirar es a esto, a que se termine de aclarar, digamos, qué rol cumple el monto dentro de estas estructuras típicas que ya están legisladas y no estar, digamos, amparándonos quizás más por jurisprudencia en términos mayoritarios o minoritarios y no dar lugar a que por ahí el principio de culpabilidad quede quebrantado. Eso sería todo por mi parte. Le voy a dar la palabra a Tobías para que amplíe un poquito y que dé su punto de vista acerca del tema que nos trae hoy. Bueno, preguntas y debate todo, entiendo que es al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido una exposición muy enriquecedora y útil. Eh, Como dijo la doctora, el segundo expositor es el doctor Tobías Miranda, pero antes tengo una consulta en el chat muy breve que es relativa a la cuestión de la grabación de la presente reunión. La misma va a quedar grabada y va a ser subida a YouTube, ¿sí? Al canal de YouTube que tiene ITEPSUR. Lo mismo, una vez que quede subida va a ser informado por medio de las redes sociales. Bien, ahora continuamos entonces con la jornada y tengo el agrado de presentar entonces al doctor Tobías Miranda.
El doctor Miranda es abogado, graduado con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Penal y Tributario. Asimismo, se encuentra especializado en cibercrimen y evidencia digital también por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con experiencia tanto en el ámbito judicial como en el ejercicio profesional independiente. En esta oportunidad abordará otro de los aspectos más relevantes introducido por la Ley 27.799, que es el nuevo esquema de mecanismos extintivos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Camila. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quisiera agradecer también antes de comenzar obviamente, a las autoridades del instituto, a todas las personas que se toman el momento de conectarse para ver esto. Antes de seguir, voy a pasar a compartir la presentación que hice para que tengan algún apoyo auxiliar a medida que me escuchan. Y también aclaro que voy a hacer uso, como bien adelantó la doctora Fuentes Rubio, de muchas de sus consideraciones, porque creo que me dio un muy buen pie en algunas de las cuestiones. También pido disculpas por el hecho de que al compartir lo que ella manifestó respecto de esta categoría de marketing o este uso de marketing jurídico, por decirlo de alguna forma, marketing político, de la expresión inocencia fiscal, yo voy a estar haciendo referencia mucho a ese término, sobre todo por una cuestión de comodidad, que es quizá más lábil el concepto que Ley 27.799. Pero bueno, también dejo ahí, como habrán visto, un QR para que puedan descargarlo, puedan descargar la presentación, así no ahora se pueden dedicar a escuchar principalmente. Como bien adelantó Camila, yo les voy a hablar principalmente del nuevo esquema de mecanismos extintivos. Una cuestión que me gustaría aclarar, y como esto está centrado a la ley de inocencia fiscal y a los artículos específicamente 11 y 12, que son los que establecen las reformas, no voy a abordar en este caso la discusión relativa a la suspensión del proceso de prueba, que si bien quizá algunos ya tengan presente, está excluida por el artículo 76 bis del Código Penal, suscitó en algunos casos la discusión relativa a la constitucionalidad de esa exclusión. En este caso, como nos vamos a centrar principalmente en las reformas introducidas por la Ley 27.799, nos vamos a concentrar en los tres mecanismos que se encuentran abordados por la norma. Entonces vamos a primero hablar del primer párrafo del artículo 16, luego del segundo y luego de lo que en una licencia legislativa estoy llamando 16 bis, que es el agregado a continuación. También quisiera decir que los nombres que ustedes ven ahí son una sobresimplificación para facilitar también el análisis. Vamos a ver que son, digamos, la extinción de la acción por pago es una forma de llamarlo principalmente. Entonces, empecemos por el primero. El artículo 16, párrafo primero, van a ver, todo el artículo 16 sufrió un enroque en el modo en que antes estaba abordado, y vamos a ver en cada caso qué tipo de relevancia puede tener. Perdón, creo que colapsé. Ah, ¿se está viendo todavía? Genial. Pensé que había colapsado la pantalla, genial. Empiezo dando lectura solamente para tener el texto fresco y luego vamos desmenuzándolo. Primer párrafo. En los casos previstos en los artículos primero, segundo, tercero, quinto y sexto, la Administración Tributaria no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia. La limitación de formular la denuncia penal se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada. Quisiera, en primer lugar, hacer una primera aclaración retomando esta cuestión comunicativa que resaltaba la doctora Fuentes Rubio, relativa en cuanto al contenido discursivo que tiene la ley de inocencia fiscal. Particularmente el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, que yo en unas filminas más adelante les dejo también un enlace para que lo puedan descargar para analizar cómo se modificaron algunas cuestiones del texto original. Habla de concentrar, racionalizar el ejercicio del poder punitivo y concentrar los esfuerzos en los casos de mayor importancia o mayor evasión. En ese sentido, una de las primeras cosas que hay que resaltar cuando analizamos el nuevo párrafo primero del artículo 16 es que se mantiene el ámbito de aplicación objetivo. Y eso nos pone frente a la pregunta, a mi modo de verlo,
de por qué se sigue efectuando esta distinción, si bien hay respuestas elaboradas al respecto, entre los delitos de obligados y los de agentes, es decir, los de evasión y los de apropiación, pero se sigue permitiendo la aplicación a los casos de mayor importancia cuantitativa, como pueden ser los casos de evasión agravada. Llama la atención, aunque sea, que se siga, si el mensaje de elevación y el espíritu de la norma en el ámbito penal tributario, entre otras cosas, es poder disponer de la acción a través de distintos mecanismos eh, para concentrar esfuerzos en los casos de mayor gravedad, digamos. ¿Por qué motivo se sigue admitiendo su inclusión en los casos de evasión agravada? Más allá de eso y de la eventual discrepancia que se pueda tener al respecto, lo importante en un análisis inicial de la norma es que se mantienen los supuestos de aplicación que ya se conocían. Luego, en cuanto una de las modificaciones que sí tiene la norma, que les muestro acá nuevamente, que tuvo es que antes hablaba el beneficio se otorgará por única vez. Ahora se habla de la limitación de formular la denuncia penal en vez del beneficio se otorgará por única vez. Esa modificación semántica, se quiere, no, más allá eh, de que solamente complejiza un poco la expresión, no debería tener mayor impacto. Sí se sigue hablando de una vez por persona física y jurídica obligada. En unos minutos les voy a decir, a mi modo de ver, cuáles son quizás las oportunidades de declaración que perdió en este caso el Congreso, eh, respecto a algunas discusiones que a nivel jurisprudencial se han planteado en relación con el alcance subjetivo del instituto. Em, y luego está la cuestión de, obviamente, cuál es el requisito para la aplicación, que es la cancelación incondicional y total. Sobre qué relevancia tiene o la oportunidad, que es quizá uno de los criterios más importantes ahora para distinguir los párrafos por los disímiles efectos que tiene, es hasta qué momento se puede efectuar esa cancelación, que es obviamente hasta el momento de formular la denuncia penal o antes de que se formule. Sobre esta redacción que suele utilizar el mecanismo históricamente, fíjense que antes decía la administración estará dispensada y ahora ya es no formulará denuncia penal. Más allá de que utilice esta redacción el artículo en cuanto a que la administración no formulará la denuncia, sigue habiendo un consenso, o debería seguir habiendo, en cuanto a que implica ya sea una causal de extinción de la acción o una excusa absolutoria, pero que opera en el grado de la acción penal, obviamente. No es solamente un mandato a la administración de que no haga la denuncia. Me parece importante plantear esta aclaración porque si lo piensan, sigue estando disponible en todos los casos, al tratarse de delito de acción pública, que se efectúe la denuncia por terceros. Entonces, obviamente, el hecho de que la administración no vaya a formular la denuncia debería tener su correlato en la inexistencia de acción para estos supuestos. Ahora, ¿cuáles son los que yo pienso que son las oportunidades de declaración perdidas por esta reforma? Que en algunas cosas produzco modificaciones cuyo objetivo no queda del todo claro, como el que les comentaba en la redacción de algunas cuestiones, y en otras que sí hubieron discusiones jurisprudenciales, sigue estando sujeto a la reglamentación jurisprudencial. Hay varias, pero quiero mencionar solamente dos antes de pasar al segundo párrafo, que son la extensibilidad de los efectos en cuanto a que, como sigue hablando de la posibilidad de la limitación respecto de personas obligadas y no habla de la situación de los partícipes extraneus, es decir, aquellas personas que sin ser el obligado tributario tuvieron participación punible en la conducta y el contenido de la incondicionalidad. Respecto a lo primero, se ha planteado en algunos casos el alcance que pudiera tener respecto a los partícipes y me parecía importante sobre todo en relación con que respecto a algunas personas puede implicar para estos casos la pérdida posterior de la posibilidad de acceder al beneficio. Esto a nivel jurisprudencial en algunos casos se ha planteado como una necesidad de que haya un consentimiento expreso de cada una de las personas que se ven beneficiadas por el pago hecho por la cancelación efectuada.
por alguno de los obligados y en otros no. Y esto que se podría haber aclarado es una de las oportunidades que a mi modo de ver se perdieron en la norma. Y luego el contenido de la incondicionalidad y la totalidad de la cancelación se ha planteado en esos dos niveles. La incondicionalidad puede verse, y se ha discutido mucho, si implica también la renuncia a todo derecho de discusión de las obligaciones tributarias. Y respecto de la totalidad, si el acogimiento a un plan de pagos, por ejemplo, implicaba o no digamos, una cancelación total. Son esas cosas que se han discutido, que se pueden seguir discutiendo y que quizá en algunos casos se resuelve a nivel práctico, porque obviamente si viendo la forma que toma esto en la práctica, cuando se propone un ajuste, supongamos en el marco de una fiscalización, el, el sumariado, digamos, el contribuyente, conforme a ese ajuste y procede y acuerda un mecanismo de cancelación, probablemente no vaya a tener esta relevancia práctica, pero como han habido casos, hubiera parecido interesante o positivo que se haga un abordaje sobre eso. Pasemos a la novedad o a una de las novedades que es el segundo párrafo. Yo acá obviamente, como les decía, en una sobresimplificación lo llamo extinción de la acción por pago con recargo. Pero bueno, ahora vamos a hacer las presiones que hagan falta. Paso una lectura rápida del texto para tenerlo fresco. Dice el segundo párrafo, respecto de los delitos mencionados en el párrafo anterior y para el supuesto de haberse iniciado la acción penal, ésta se extinguirá si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses, más un importe adicional equivalente al 50% de la suma total, hasta dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula. Dos cuestiones que son las más interesantes de esto son, en primer lugar, la discusión que puede plantearse en relación con la naturaleza de este recargo, ¿no? Porque de repente el legislador, con algún criterio que se pueda acordar o no, decidió tarifar esta suma en un 50% del capital. Primera discusión posible es si el 50% abarca tanto el capital y los intereses. Pareciera ver que si el texto de la ley dice 50% de la suma total, es porque se decidió que el mecanismo de liquidación sea ese. En cuanto a si implica o si tiene naturaleza resarcitoria o punitoria, es decir, civil o penal, en lo personal, y esto es una opinión que en este poco tiempo de vigencia de la ley he visto replicada, se le tiene que entender como una reparación de un daño tarifado, es decir, tiene una naturaleza civil, entre otras cosas porque si se reconociera naturaleza punitoria, resultaría cuestionable además que luego se impongan las multas por posible afectación el principio ne bis in idem. Entonces, se tiene que entender, a mi modo de verlo, que este recargo que se establece es un resarcimiento tasado, tarifado, que presume el legislador y deja subsistente, obviamente, la aplicación de las sanciones pecuniarias con posterioridad. En cuanto al carácter ilimitado, es lo que quizá va más a tono con el espíritu latente de la norma. Como bien sabrán, una de las ideas que subyace a todo esto es la de admitir principalmente o privilegiar la recaudación, como en otros casos se ha planteado respecto de los mecanismos anteriores que se establecían limitaciones. En este caso directamente no la hay. Respecto de cuál o si esto desvirtúa la limitación del primer párrafo, porque es una opinión posible, que se desvirtúa totalmente la limitación que se establece en el primer caso, si luego para el caso avanzado, es decir, el caso en que la persona no consiente la cancelación o no accede a la cancelación antes de formular la denuncia, y elige esperar a que avance en todo caso el eventual procedimiento penal, podrá acceder a esto de manera ilimitada. Luego el resto de las cuestiones verán se mantienen, siguen siendo los 30 días hábiles posteriores al acto procesal. En el ámbito federal, el momento de la declaración indagatoria, que es el momento en el que se notifica fehacientemente la imputación penal. Recuerden que esto, por estar en las disposiciones generales de la ley,
tendrá eventualmente en cada caso, en cada respecto de cada fisco provincial, un correlato en el código de procedimiento local, ¿no? En cada código hay un acto por el cual se notifica fehacientemente la imputación penal. Por lo general son audiencias similares en la provincia, la audiencia del 308, por decir algo, que son los momentos en los que se notifican las imputaciones. Eh, no hay, en cuanto a la limitación a la que se podía acceder, respecto del primer párrafo, también se ha discutido, quisiera aclararlo antes de seguir, si, si eso operaba una vez para cada fisco. Si bien he visto algún caso en el que un tribunal de Córdoba, recuerdo el Tribunal Federal de Córdoba en un caso, planteaba que no tiene que admitirse una vez respecto de cada fisco provincial, lo cierto es que la doctrina en general se inclina por admitir una limitación respecto de cada administración tributaria. Y no me parece cuestionable en ese caso, aunque sea, que se replique aquello. Eh, Antes de seguir, acá van a ver que ya empieza la cuestión más discutible. Quiero que volvamos un segundo. Acá estamos viendo un esquema de tres partes, en el que ya vimos las primeras dos partes, que establecen ciertas exclusiones que pueden generar mayor o menor discrepancia, que son estas que les planteaba respecto del el alcance solamente a un grupo de delitos. Hay una discusión generada sobre todo desde la reforma del Código Penal operada por la Ley 27.147, cuando se incluyó el artículo 59, inciso sexto. El, Toda esa discusión tenía en su momento una postura mayoritaria, podría decirse, replicada en varias cámaras, en varias salas de la Casación Federal, sobre la inaplicabilidad del artículo 59, inciso 6 al régimen penal tributario. Había una postura minoritaria. Esa postura por el rechazo en la Cámara Nacional, hoy Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, era sostenida solamente por Hendler hasta que se jubiló, y luego se mantuvo una postura favorecida al rechazo. En el ámbito de los juzgados nacionales, hoy federales en lo penal económico, había una postura, por ejemplo, en el número 3, que favorecía la aplicación de este mecanismo, y los tribunales orales en lo penal económico sí tendían a conceder más la posibilidad de la aplicación de esta norma. Yo digo esto porque ahora van a ver cuando sigamos que nosotros obviamente cuando reinterpretamos este esquema, tenemos que darle cierta armonía, ¿no? Entonces, vamos a ver que vamos a valernos de varios precedentes, sobre todo los tribunales orales, porque eran de la capital, porque eran los que le daban, favorecían más su aplicación. Lo mencioné la pasada, el Tribunal Oral Federal de Córdoba, por ejemplo, hasta 2018 tenía una postura contraria, luego hubo en un voto del doctor Asís un cambio para 2022 en la causa Buñone, en la que sí parece haber favorecido o favoreció la aplicación de la reparación integral del daño establecida en el Código Penal, pero tenemos más precedentes de la capital, por eso van a ver que hay una especie de sesgo en favor de los tribunales orales de la capital. Ahora, ¿cuál es la discusión que estaba de base? Se discutía o se discutió desde la modificación al Código Penal si la reparación integral del daño establecida en el 59, inciso 6, resultaba desplazada por la especialidad del régimen penal tributario y específicamente por su artículo 16. Y vean que acá, si hacemos un análisis de las modificaciones que tuvo el texto de la ley de inocencia fiscal, parecería haber justamente una decisión de que se mantenga su aplicación residual para los artículos que no entran en el 16. ¿Por qué? El texto original, que es el QR que ven ahí, por si quieren ir viéndolo a medida que lo analizamos, decía que el artículo 59, inciso 6, no aplicará al régimen penal tributario. Y en la Comisión de Legislación Penal del 15 de diciembre del año pasado, este QR, si lo escanean, los manda directo al minuto. Digo para que no tengan que verlo todo, al minuto 19. Justamente se propuso esta modificación para mantener la aplicabilidad residual de la figura, residual respecto de aquellos casos en los que se encuentra excluida por el 16, que serían los delitos de apropiación.
Y no solo los de expropiación, sino los posteriores. Por ejemplo, alteración de los registros. Van a ver que uno de los casos que vamos a citar a continuación es un caso justamente de alteración de los registros. Y en la comisión conjunta, que tuvo lugar también el mismo 15 o 16 de diciembre, no recuerdo, a la tarde, el diputado Mitchell justamente dijo que que podía mantenerse esta aplicación subsidiaria por el respeto al principio de igualdad ante la ley, para no excluir los otros casos de una respuesta restaurativa. Entonces, reparación integral del daño. Pasemos a leer el texto. Artículo, vamos a llamarle 16 bis, porque vemos que en esta cosa, en este aspecto, el legislador nacional se contagió un poco del espíritu de la ley 11.683 de esta manía de agregados a continuación, ¿no? En vez de ponerle algún tipo de denominación. Pero bueno, vamos a llamarle 16 bis. La modalidad de extinción de la acción penal regulada en el artículo 59, inciso 6, no resultará de aplicación en los casos del primer párrafo del artículo 16. Entonces, primero, primera pregunta que se nos plantea, ¿reviste o soporta esta aplicación residual a los artículos 4, 7, 8, 9, 10, 11 y sobre todo el 15 inciso C, que es la asociación ilícita fiscal? Y el otro es sobre su naturaleza, si es unilateral o bilateral, porque eh, algo importante a tener presente es que esta figura muchas veces es emparentada o analizada de modo conjunto con la conciliación. Es algo que se aborda mucho en los precedentes. Yo obviamente no voy a meterme tanto en la cuestión jurídica de fondo, si siempre hay una mecánica compositiva o si es un acto unilateral, pero me parece importante mencionarlo por los precedentes que vamos a ver. Antes de seguir, les pido disculpas por la filmina que viene porque es un caos, pero me parece importante, más allá de que les quede a disposición la presentación, que tengan acceso a cada uno de los fallos que se están mencionando acá. Por qué me parece esto importante? Porque si en el caso del artículo 16 el legislador eligió tarifar el supuesto de reparación, de resarcimiento, en un 50% de la suma, en este caso tenemos que remitirnos directamente a la reglamentación que para el caso concreto dispongan las partes a través de su acuerdo, es decir, la fiscalía, los eventuales particulares damnificados y la defensa, y su convalidación u homologación por parte del órgano judicial. De nuevo les pido disculpas por el sesgo en favor de la capital que hay pero en esta filmina, pero obviamente es donde más precedentes se produjeron porque ya venía admitiendo esta posibilidad. Entonces, si nosotros tuviéramos que ver cuál es el enfoque, fíjense que, por ejemplo, el tope 2 en Marítima Maruba, que es un fallo del 2020, se consideró reparado el daño solamente con la cancelación de un plan de facilidad de pago. Lo mismo pasó en esta causa tope 3 Answers de 2022 y en otra causa del tope 1 de 2024. Hay otros supuestos, en cambio, en los que, además de la cancelación de la obligación tributaria con sus intereses y la asunción de las costas causídicas, que es algo que invariablemente siempre se ha exigido, las fiscalías negociaron con la defensa algún otro tipo de ofrecimiento. En algunos casos, donaciones a instituciones de bien público, como verán acá el caso del Garrahan, y en otro caso, que es este que les mencionaba, de alteración de los registros, una donación al particular damnificado, que es la persona cuyo quit se había manipulado en el supuesto de la causa. Eh, para recapitular y sobre todo para cerrar y dar lugar a que luego haya tiempo para preguntas, es importante. Primero se perdió la posibilidad de dejar en claro algunas cosas. Si bien pareciera ser que por el abordaje legislativo se quiere aplicar o mantener la figura de reparación integral del daño al resto de las figuras típicas, no queda claro todavía si, como estableció la jurisprudencia en algunos casos, es un acto meramente unilateral, es decir, si se considera que está reparado el daño, se puede extinguir, o si tiene que todavía haber un acuerdo de la presunta víctima, en particular damnificado. Esto de hecho se ha visto en muchos casos, les comento, también de lo que se ha visto en los últimos años de la conducta del fisco.
he visto que en los escritos el órgano fiscal, directamente el organismo fiscal lo que dice al contestar las vistas por la posible aplicación de este instituto es, no estamos de acuerdo con su aplicación, pero si de todos modos se decidiera avanzar, acá se liquidan, es decir, ofrece una liquidación de lo que es una reparación del daño para esos supuestos. Porque han visto que en otros casos se oponían y los juzgados y los tribunales sobre todo, a pesar de que se opusiera el particular damnificado o querella, ARCA, al órgano judicial le bastó con el acuerdo entre Fiscalía y Defensa para tener por reparado el daño. Obviamente, como les decía, esto queda a disposición y estoy atento a cualquier duda que haya podido surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fue una exposición muy clara e interesante. Gracias. Ahora sí, para finalizar las exposiciones de la jornada, tengo el agrado de presentar al doctor Alejandro Catania. El doctor Catania es juez titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 4 de la Capital Federal. Además, se desempeña como codirector del programa de actualización en Derecho Penal Económico de la Universidad de Buenos Aires y actualmente preside el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, instituto que, como ya mencioné antes, se organiza este ciclo de encuentros, entre otras tantas actividades. En esta oportunidad, analizará una cuestión particularmente interesante y de gran relevancia práctica relacionado con la pregunta de ¿qué tiene que ver la fecha de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas con los delitos tributarios? Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Camila. Buenas noches a todos. Gracias por poner paciencia de escuchar derecho a esta hora de la tarde, después de un día seguramente extenuante para todos de trabajo. Eh, no me voy a meter, tengo un tema bastante estricto, bastante concreto, y no me voy a meter con las ponencias anteriores sobre la justicia restaurativa. eh, Sí, pero sí no puedo dejar de decir lo que ya dije hace más de 20 años, ¿no? Que extinguir delitos que producen dinero con dinero podrá no ser ilegal, pero es altamente inmoral. No sé a quién se le ocurre que te tienen que agarrar en 2 de cada 3 veces para no perder plata. eh, Pagando aún con el 50%. Esto tiene que ver con el derecho penal económico en general. El derecho penal económico en general tiene este doble baremo de el traje a raya para los evasores, pero les damos una salida a través del pago, es decir, delitos que generan beneficios económicos dejamos que se extingan las acciones a través del pago, ¿no? O sea, la justicia restaurativa me parece que tiene que ver con otras áreas del derecho. El derecho penal llega cuando todas las demás ramas ya fracasaron. El derecho civil, el derecho administrativo. Si se podía restaurar el derecho penal, no tiene nada que hacer. Mejor que lo saquen y lo pongan en derecho administrativo. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión, ni tampoco voy a entrar en la discusión si la FI puede ser o no víctima de estos delitos, con las nociones de víctima que trae el Código Procesal Penal nuevo. Cuando habla de la viuda de la víctima, habría que preguntarse quién podría llegar a ser la viuda de Arca, ¿no? Entonces, me parece medio difícil que haya un consenso ahí, pero sí voy a tomar las palabras de Tobías, generosas palabras, que puso que es el artículo 16 bis. Acá se nota mucho la mano de un tributarista, porque solo en la 11683 se ve el artículo agregado a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 40, etcétera, etcétera. Y acá un penalista hubiera puesto 16 bis. Yo estoy de acuerdo con vos, Tobías. Cualquier penalista le hubiera puesto 16 bis o lo hubiera puesto como el último párrafo del artículo 16, no se le hubiera ocurrido poner corchetes, punto suspensivo, corchete. A ningún penalista se le hubiera ocurrido poner a continuación de. Entonces, bueno, vemos que cuando hay ciertos actores que pretenden, seguramente de buena fe, realizar reformas en el régimen penal, a veces les falta un contexto de interpretación o un contexto de de legislación. Y de eso voy a hablar. Porque el artículo, la ley 27799 o 27799, o de inocencia fiscal, como le quieran decir, que podría ser la nueva ley penal tributaria. No entiendo por qué todavía sigue siendo el artículo 279 de la ley 27430 modificada por la ley 27799. Es
tanto la falta de respeto al régimen penal tributario que está en un artículo de una ley y lo modificaron y así todo no crearon una ley nueva, modificaron el artículo 279 y esto tiene que ver con el valor real que se le da a esta política criminal de los delitos económicos, ¿no? Que no es una crítica a la política criminal, porque cada estado puede elegir la que quiere, pero esto torna casi algo denostante. Pero bueno, viene esta ley a modificar estos artículos y esta ley hay que leerla hasta el final, ¿no? Cuando llegamos a las disposiciones finales, precisamente en el título tercero, en el artículo 43, viene algo que todos estábamos esperando, que los montos se actualicen automáticamente. Puede ser bien, puede estar mal, que sea el UVA, eso es irrelevante. Cualquier parámetro que se actualice automáticamente está, desde mi punto de vista, está bien. Pero ¿quién escribió esta parte de la ley? ¿Y en qué estaba pensando? Son preguntas retóricas. La verdad es que no quiero saber quién lo escribió, ni tampoco quiero saber, sí quisiera saber en qué estaba pensando. Porque dice, bueno, los montos previstos, entre ellos los que están en el régimen penal tributario, dice, se ajustarán anualmente a partir del primero del año 2027. Hasta acá estamos todos bien, no hay ningún problema. Dice, considerando la evaluación anual, la variación anual de la UVA, bárbaro, esperada entre el mes de enero y diciembre del año anterior, para ser sintético, y no se aplican algunas excepciones. Bien. Después dice, o sea, está bien, se van a actualizar conforme la variación de uva del año anterior. Hasta ahí claro. Los montos determinados por aplicación de este mecanismo resultarán de aplicación para el año calendario que se inicie a partir de la actualización. Sí, claro, ya había dicho a partir del 1 de 97, podría haber dicho y así todos los primeros de enero, pero bueno, es una forma de decirlo que está bien. Pero yo me pregunto, ¿qué quiere decir el segundo párrafo? Porque parece que es obvio, pero no sé si la letra quiere decir lo que todos entendemos. La letra dice, para evaluar la configuración de delitos u otros ilícitos, o sea, quiere decir que se aplica el régimen penal tributario, ¿no? A los delitos. Se considerará el importe vigente al momento de su comisión. Es decir, primero utiliza el término configuración, que bueno, no está mal, pero después nos precisa que es el momento, el importe vigente al momento de su comisión. La comisión del hecho delictivo es un momento bastante específico, pero no importa, el legislador, porque no quería que nadie vaya a interpretar esto, viene y dice, y esto dice, entendiéndose por tal, es decir, el momento de comisión, el de la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada, del impuesto o de la liquidación u otro instrumento que cumpla con aquella finalidad de corresponder. Es decir, dice, se va a tomar el monto al momento de su comisión y el momento de comisión es el de la presentación de la declaración jurada. Bien. Y después dice, en tanto que para la cancelación, es decir, esto era para ver el monto de la configuración de los delitos. Para la cancelación de las sanciones previstas, se considera el monto vigente al momento de su cancelación. ¿Qué es lo que uno interpreta de esto? Dice, bueno, para la comisión del hecho delictivo hay que tomar en cuenta el valor actualizado al momento de la comisión. Y para el pago de las sanciones, el momento del pago. Uno, a nivel inconsciente, dice, bueno, esto quiso decir el legislador, y es lo que todos queremos entender de esto que acabo de leer. Pero, ¿cuáles son las sanciones que deben cancelarse en el régimen penal tributario? ¿Cuál es la pena de multa de qué delito? Es decir, ¿a qué está hablando? ¿De qué está hablando el legislador en esa última parte? Está hablando de infracciones, no está hablando de delitos. Y sin embargo dice para la sanción, para la comisión de hechos delictivos. ¿Cuál es la multa que hay que cancelar? Porque lo del artículo 16, aún con el 50%, no es una sanción. Bien, por más que sean intereses punitorios. Entonces, ¿de qué está hablando el legislador? Ahí está hablando de infracciones. Entonces, estamos a mezclar infracciones y delitos y nos metemos. Intuyo otro tributarista dando vueltas por ahí, pero vamos a analizar un poquitito más cercano esto. ¿Cuáles son los delitos que tienen monto y cuáles los que no? ¿A cuáles se le podría aplicar y a cuáles no? Bueno, obviamente la asociación ilícita fiscal no tiene monto, no se le puede aplicar. A la insolvencia fiscal fraudulenta, artículo 9, no se le puede aplicar, no tiene un monto que haya que actualizar. A la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, artículo 8, no se le puede aplicar, no tiene montos. Es decir, este artículo no es objeto de referencia. Pero, entonces, ¿a cuáles sí debería ser objeto de referencia? Bueno, y acá empieza un poco la complicación, ¿no? Porque vamos a empezar por lo más sencillo, los
Los delitos de apropiación, ¿no? El 4 y el 7, apropiación de tributos y apropiación de aportes de la seguridad social. Entonces, a ver, recordemos un poco para hacer el análisis de lo que queremos ver. Es decir, el monto se va a actualizar. ¿Cómo se va a actualizar? Es decir, para evaluar la configuración del delito, el importe vigente al momento de su comisión, entendiendo ese portal, el de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada. Bien, estos delitos tienen declaración jurada, ¿no? Es decir, la apropiación indebida de tributos o de recursos de seguridad social tiene que presentarse una declaración jurada y si se presenta, bueno, ese es el momento de comisión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien no se sentó a leer esto? ¿Qué pasa con esto? El delito se consuma si dentro de los 30 días de corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido no se deposita. Entonces, ¿cómo es esto? ¿La fecha de comisión es el de la fecha de presentación de la declaración jurada o la fecha de comisión es 30 días después? Y bueno, y acá entramos porque el término comisión en derecho penal está estudiado. Está estudiado para cuestiones de competencia territorial, teoría de la acción y teoría del resultado, donde se empieza a desarrollar la acción o donde se consuma el resultado. Pero estos delitos son de pura omisión. Es decir, no hay un comienzo de ejecución y luego la realización, el aquecimiento de un resultado por separado. Y entonces, ¿qué me está queriendo decir el legislador? Que el momento de comisión de este delito es el de la declaración jurada y, y en la ley dice que se consuma 30 días después. ¿A cuál de las dos leyes le tengo que creer? ¿Está derogando el plazo de 30 días? ¿O en este caso es al vencimiento de los 30 días? Yo sé lo que quiso decir el legislador, ¿eh? Pero yo ahora te estoy hablando de lo que escribió el legislador. ¿Qué escribió ahí? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué esta contradicción? Y en todo caso, si es el momento de la comisión, ¿quiso dejar afuera los delitos de omisión? Porque está claramente diciendo el momento de la comisión. Y existe esta contradicción con este delito, y son justamente los delitos de pura omisión. Claramente no quiso dejarlos afuera, sino que ni se le ocurrió pensar que había que leer el artículo 4 y el 7 de la Ley Penal Tributaria, del artículo 279 de la Ley de Ganancia, etcétera, etcétera, del régimen penal tributario, y decir, che, mirá, el momento de la comisión no es el de la presentación jurada, es 30 días después. Entonces, acá ya tenemos que hacernos una pregunta por un poco de desidia en cómo se redactan las cláusulas penales. Pero, bueno, vayamos a ver otro, vayamos a ver los delitos de apropiación, ¿no? Porque la apropiación, el aprovechamiento indebido de subsidios también tiene un monto, ¿no? Y el problema acá pasa a ser algo parecido, porque el aprovechamiento se da con la percepción del subsidio o con la utilización indebida del subsidio, que no tiene nada que ver con la declaración jurada. Supongamos que no es una declaración jurada, supongamos que tiene que haber algún tipo de manifestación formal por la cual se solicita el subsidio. Bien, pero ¿cuál es la fecha de comisión? ¿Por qué se mete este artículo con la fecha de comisión de todos los delitos, como si todos los delitos tuvieran la misma estructura, como si todos los delitos se consumaran en el mismo momento o tuvieran un mismo principio de ejecución? Y de hecho, el monto de la apropiación indebida de subsidios se calcula con la percepción durante el año calendario o con la frustración de la finalidad del subsidio, es decir, la utilización indebida en un mismo año calendario. No tiene nada que ver con el momento en que se pidió y con ese acto formal. ¿Por qué? En el segundo caso que nos metemos, en donde hay un monto, tampoco puede aplicarse la letra de la ley. Y yo tengo claro que lo que quiso decir es, che, el monto es el del momento de los hechos y si hay que hacer algo que pagar o lo que sea, que en este caso en la ley penal tributaria no entiendo bien qué quiso decir, será el momento de la consumación, es decir, no importa, el momento de la cancelación. Entonces, yo entiendo la esencia del artículo, pero digo, ¿había necesidad de escribirlo así? ¿Tan mal? Había tanta necesidad de ignorar la estructura de los tipos penales, de ignorar que hay tipos puros de omisión, que hay tipos que el monto se calcula por la percepción o por la frustración de la finalidad, que no tiene nada que ver con la declaración jurada. Bueno, por ahora vamos dos de cuatro estructuras de tipos penales que no se puede aplicar así la letra, o sea, no se puede aplicar literalmente este artículo 43. Pero ¿qué pasa con la evasión? Y bueno, la evasión es más compleja.
Porque entonces, si ustedes van a las tesis que postulan que esto es un delito de resultado de lesión, bueno, habrá que ver cuándo se produce ese resultado de lesión. Aquellos que piensan que es cuando el fisco se engañó, o aquellos que piensan que es cuando se produce determinado acto objetivo, bueno, habrá que ver ese momento de consumación. La mayoría de doctrinas pensamos que se consuma al vencimiento del vencimiento de la obligación de pago, ¿no? La fecha de vencimiento de la obligación de pago, que suele coincidir con la obligación de declarar, es decir, la fecha de declarar los tributos, liquidar y pagar. Bueno, puede coincidir, pero puede no coincidir todo eso. La ley no necesariamente establece que en todos los tributos debe declararse y pagarse el mismo día. Podría diferir eso. Entonces, ¿es el momento de la declaración o es el momento en que se produce y se consuma? Y entonces acá van a decir, bueno, está bien, pero acá tomemos la teoría de la acción y vayamos a cuando se comience a ejecutar. Pero podría comenzarse a ejecutar mucho antes de la presentación de la declaración jurada. Bien. Entonces, otra vez, acá falta técnica sobre los delitos especiales de materia de derecho penal económico. Los delitos de evasión no tienen una estructura tan sencilla como para establecer que, bueno, junto con todo lo demás delitos se consuma, ¿no? El día del vencimiento de la obligación, de la presentación de la declaración jurada, porque esto no es así. Y para ser breve, vamos al último caso, que es el de aprovechamiento indebido de subsidio. Perdón, no, este ya lo vimos. Vamos al de. ¿Cuál me quedó? Sí, aprovechamiento indebido de subsidio. No, la simulación dolosa de pago. La simulación dolosa de pago. La simulación dolosa de pago, bueno, ahí puede ser. Ahí puede ser que coincida la fecha de la consumación del delito con la fecha de la presentación de la declaración jurada. Pero yo, que quiero ser breve y me he tomado estos 15 minutos así enfáticos para decir, che, era mucho más fácil. Era mucho más fácil. Porque vos podés ir a la fecha de comisión del hecho o a la fecha de realización del hecho. Podés haber utilizado bastantes cosas sin necesidad de aclarar que esa fecha era de la presentación de la declaración jurada. Porque eso te condiciona. Porque los delitos no se consuman algunos delitos no se consuman en esa fecha, no se comienzan a ejecutar en esa fecha, algunos son de omisión. Entonces, pretender explicar en una sola frase, o sea, es tirar todos los libros que se escribieron sobre el régimen penal tributario y decir, che, es todo lo mismo, es todo lo mismo. A mí me da la sensación que estaba pensando en las infracciones. A mí me da la sensación que estaba pensando en las infracciones, porque por eso dice el momento de comisión y después dice la cancelación de las sanciones. Pero ¿cuál es la sanción? ¿En serio? Ya no hay más multa, ni para la persona jurídica en el régimen penal tributario. ¿Cuál va a ser? ¿La cancelación de qué? Entonces, me parece que faltó fineza. Faltó fineza en el trazo, quiero decir, ¿no? En el sentido pictórico, en el trazo fino. Faltó profundizar un poco, decir, che, no todos los tipos penales se consuman en el mismo momento, no todos los tipos penales comienzan la ejecución en el mismo momento, no todos tienen la misma estructura, no podemos establecer esto y sin embargo existe la norma. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta norma? ¿Qué vamos a hacer? Porque habiendo dos interpretaciones posibles, yo no dejo de ver que va a haber una defensa de decir, bueno, no, pará, pará. Acá dice el fecha de la declaración jurada. Acá dice, bien expresa el momento en el cual se tiene que calcular. Y si le conviene eso, en alguno de los tipos penales, habría que ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si la fecha de apropiación de noviembre de aporte de la seguridad social vence el 15 de diciembre y 30 días después es enero? ¿Qué pasa? Y ahí cambiaron los montos. Porque esto va a pasar. No es que es una conjetura de un tratado alemán en la nota 723 del parágrafo 88. Esto va a pasar. Entonces, me parece que tiene que ver con cuál es la política criminal, vuelvo al principio, de eso con relación a los delitos económicos. Lo ponemos en un artículo de una ley, es decir, nos importa bastante poco, modificamos los montos que está bien, le ponemos actualización de los montos que está bien, les damos posibilidad de salir pagando, arreglando, no sé, dos ruedas de un auto y haciendo algo
que el Estado piense que está bien. Y entonces, ¿cuál es la política criminal persecutoria? Es decir, si les vamos a decir, amenazar con penas de 3 años y medio de prisión a 9 años de prisión, y después le vamos a decir, bueno, igual podés salir pagando, a mí me hace ruido. Bien, aprovecho estos ámbitos académicos para expresarme con total naturalidad. Entonces digo, a mí me hace ruido. Un delito que produce dinero, que pueda salir pagando, es medio difícil. O sea, es medio difícil de aceptar. Siempre fue así, ¿eh? O sea, desde la primera ley penal tributaria. Siempre fue así. No digo que sea ilegal, pero es bastante ruidoso. Entonces, ahora le agregamos un 50%, como si esto es parte del discurso difícil. Y va a ser un 50%. No es nada un 50%. No es nada un 50%. Hemos tenido inflación de más del 50% en un año. Lo ponías a plazo fijo y te daba más. Está bien, hay una apuesta a que la inflación baje, pero digo, eh, de todas maneras, cuando uno hace el cálculo estadístico, cuando uno lo puede cuantificar desde el punto de vista del que comete el delito, es una variable más, ¿no? Es decir, no vas a ir preso, básicamente. Y por ahí, si uno quiere, como política criminal, establecer que no vayan presos, mejor sería pasarlo al ámbito administrativo que dejarlo dentro del ámbito del derecho penal y darles posibilidad de salida a través del pago. O sea, me parece que es más coherente eso de decir, che, no, no queremos que vayan presos, queremos que paguen. Bueno, vayan al ámbito administrativo, porque el derecho penal se trata de eso, ¿no? De una persecución de distintos hechos bajo amenaza de pena de prisión en la mayoría de los casos, en todos los casos, en el régimen penal tributario. Entonces, hacemos todo esto, después hacemos la actualización de los montos, pero lo redactamos de un modo ambiguo, confuso, especificamos el monto de comisión como si fuera un único delito. Digo, hablo en plural, primera persona de plural por una cuestión académica, digo, pero yo no tuve nada que ver con la redacción de la norma. Pero digo, hay que tener ganas de hacerlo de esta manera. Porque inclusive, a ver, voy a revisar la norma ahora, yo creo que se podría decir que para evaluar la configuración del delito se considerará el importe vigente al momento de su comisión. Punto. O sea, punto. ¿Qué había que aclarar? Que ese era la presentación de la declaración jurada. O sea, que después se determine en cada caso según la estructura de cada tipo. ¿Qué necesidad había de estar poniendo cosas que no tienen un significante más que enturbiar la interpretación de los tipos penales? ¿No? Porque ahora sí tenemos una norma que dice cuándo se consuman todos los tipos penales de la ley penal tributaria. Algo hay que decir, ¿eh? No nos podemos hacer los sonsos y decir esta norma no existe. Uno puede decir, bueno, no, yo leí hasta la reforma de los montos, pero no, pero la ley sigue, ¿eh? Y sigue, y en el artículo 23 dice, acá tenés cómo interpretar cómo se consuman todos los tipos penales. Es un mal principio para interpretar todos los tipos penales, ya adelanto. Eh, yo quiero creer que entiende lo que quiso decir el legislador, pero no tiene nada que ver con lo que escribió. Algo nos tenemos que preguntar sobre esto. Me llama la atención que todavía nadie haya publicado nada sobre esto. Y me llama la atención, o sea, y no podemos dejar de poner un acento ahí. Decir, bueno, che, esto existe. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a declarar inconstitucional? ¿Lo vamos a interpretar? No sé, yo no voy a adelantar mis criterios como magistrado porque no corresponde, porque esto es un ámbito académico. Pero me parece que le da mucha tela para cortar a los abogados en distintos escenarios. Bien, se me ocurren varios escenarios en los cuales esta cláusula podría jugar y que por lo menos va a generar planteos, cuando era bastante fácil de regular sin necesidad de meterse en estos temas. Bueno, no los voy a retener más porque es tarde. Pero bueno, tenía que decirlo enfáticamente. Esto no se podía decir de un modo más tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Catania. Ha sido una exposición muy interesante, apasionante, que nos deja mucho para pensar. Bien, habiendo finalizado con las exposiciones, vamos a ver si el tema de las preguntas. Hay una pregunta que hizo, denme un segundo, Enrique Manzano, cuando la doctora Fuentes Rubio hablaba sobre el tema de los montos y de si esos montos se consideraban condiciones objetivas de la punibilidad o elementos del tipo.
Él preguntó, pero raramente la jurisprudencia lo aceptó. Entiendo que apunta más a ver qué es lo que considera o qué es lo que la jurisprudencia mayoritaria considera, si son elementos del tipo o condiciones objetivas de punibilidad. No sé si, doctora, usted lo quiere contestar. Para aclarar un poco ahí la 27, gracias por la pregunta. Sirve y mucho. La 27430 lo ha denominado, digamos, como condición objetiva de punibilidad. Esto no quiere decir que no se cierre el debate dogmático, pero es un dato normativo relevante. En mi opinión, es una condición objetiva de punibilidad, pero porque el tipo ya está conformado, digamos, o sea, la maniobra evasiva, el ardid, el engaño, el monto es un elemento más, digamos, pero que no hace al tipo objetivo en concreto. Eso es lo que yo opino. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Abrimos el espacio por si alguien quiere mandar otra pregunta para hacer. Entiendo que no. Bien. Bueno, entonces hemos llegado al final del encuentro. Quería agradecerles principalmente a la doctora Clarisa Fuentes Rubio, al doctor Tobías Miranda y al doctor Alejandro Catania por la generosidad de compartir sus conocimientos, experiencias y reflexiones con todos nosotros. Asimismo, desde el instituto queremos agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron presentes, que nos acompañaron por su interés y también por enriquecer con sus preguntas este intercambio. Para mí fue un honor acompañarlos y tener la oportunidad de moderar este encuentro. Y les recuerdo que se van a estar enviando los certificados a lo largo de estos días. Y los quiero invitar, por último, a que sigan al instituto a través de sus redes sociales. Una de ellas es Instagram, lo podrán encontrar como ITEPSUR Oficial, y también por medio del canal de YouTube que está como ITEPSUR. Ahí se van a estar subiendo todas las grabaciones de los encuentros que los van a poder volver a ver, y por Instagram van a poder ver las novedades y de los futuros encuentros. Una vez más les agradezco y los saludo a todos. Que tengan muy buenas noches. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Camila. Gracias a todos. Adiós, que Hasta estén muy luego. bien.